Listo. Comprobar que todo esto marche bien. Listo. Muy bien. Un saludo para todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Esta es la segunda clase entonces de este curso de, digamos, de ingeniería inversa, de una introducción a la ingeniería inversa, de las generalidades de esta, pero que nos van a servir demasiado. Hablamos de ingeniería inversa la vez pasada y bueno, hablamos de que entre esos procesos al final entonces se encuentra la manufactura. Y ya entonces hablamos también de por qué en este curso vamos a empezar esta clase directamente con la manufactura. Listo. Entonces, bueno, sean bienvenidos. Hoy vamos a ver entonces lo que es la impresión 3D. Entonces, primero, igualito, una introducción a la impresión 3D. Esta grabación va a estar dividida, digámoslo así, en dos partes. Hay una parte corta, ¿cierto? Que es una pequeña proporción, digamos, del video total, que va a ser esta, en la que yo les voy a explicar un poco de lo que es de la introducción a la impresión 3D, de cómo se, digamos, se prepararía entonces un poco para la impresión y la práctica, ¿cierto? Entonces, digamos, yo voy a dar la parte de toda la introducción. Y en la segunda parte, entonces, ya les voy a contar qué lo que vamos a hacer. Va a ser práctico, bueno, no va a ser práctico porque estamos en un video, pero, digamos, va a ser un video, digamos, de bien elaborado que hicimos sobre cómo es el proceso, digamos, de la impresión 3D y demás. Entonces, bueno, preguntas clave que vamos a trabajar en esta sesión, digámoslo así. Entonces, a partir de ahora en cada clase, yo les voy a ir dando a ustedes, al principio de las presentaciones, unas preguntas clave, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, se espera que ustedes puedan aprender, por ejemplo, en esta clase de hoy, ¿cierto? Entonces ustedes terminan esta grabación y, digamos, podrían ya poder resolver estas preguntas clave, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, ¿puedo saber cuánto va a tardar y va a costar la impresión? Entonces, bueno, va a ser la impresión. ¿Cuánto se demora eso en imprimir, ¿cierto? Y bueno, ¿y cuánto cuesta, cierto? Porque entonces la impresión necesita material, pero necesita la impresora y la impresora está conectada a la red eléctrica, entonces tiene un consumo energético, etcétera, ¿cierto? Diferentes cosas. El servicio también se cobra, bueno, etcétera. Digamos que aquí vamos a enfocarnos en el costo, digamos, teniendo en cuenta material y otras cosas. No vamos a incluir un servicio como tal. Listo, ya eso sería en otro curso, bueno, etcétera. ¿Cuál es el formato de un archivo para imprimir en 3D? ¿Cierto? Es una pregunta tal vez muy sencillita, pero es importante saberla. Entonces, si voy a imprimir un modelo, sea de la web o sea uno que yo diseñé, ¿cuál es el formato en el que debe estar ese archivo para poderlo imprimir? ¿Verdad? Eso hay que conocer. ¿Qué programas utiliza la impresora 3D? Entonces, la impresora 3D, ¿cómo me comunico con ella? ¿Cómo le paso el modelo? ¿Cómo le digo que me imprima esto o aquello? ¿Cierto? Entonces, ya vamos a saber utilizar, digamos, estos programas, o vamos al menos a saber qué programa utilizar y de dónde los descargamos y demás, y ya empezar a utilizarlos propiamente los de la impresión. Entonces, ese en la otra parte del video ya se va a explicar un poco mejor. ¿Listo? ¿Cuáles son los parámetros básicos para configurar la impresora? Entonces, digamos que la impresión 3D es una tecnología, digámoslo así, que es muy interesante porque, por ejemplo, la calidad de esta prácticamente es proporcional a la experiencia del, ¿cierto? Del que lo utiliza. Y hay muchos parámetros y hay, digamos, ciertas variables que, de acuerdo a la experiencia y a otros factores, se pueden determinar y garantizan una calidad mejor de la impresión. Nosotros vamos a ver unos básicos donde podemos tener una impresión, ¿cierto? Que nos sirva para aprender y que, bueno, pueden tener una utilidad y ya luego miraremos cómo podemos mejorarla, ¿cierto? Bueno, y finalmente, ¿cómo imprimo? Entonces yo ya
ya sé cómo cojo el archivo en el formato, cómo lo paso a la impresora, al programa de la impresora, configuro la impresora y cómo lo imprimo. Y sé cuánto tarda y cuánto cuesta. Listo. Eso vamos a saberlo hacer ya ahorita al final de este video, en menos de 2 horas. Vamos a saber eso. Entonces, interesante, llévenlas en la cabeza, listo, que eso es lo que hay que saber. Listo, entonces, bueno, esto en la pregunta motivadora, vuelvo y recalco, pues obviamente no estamos en sincrónico. Entonces, les recuerdo que hay una pregunta atrás, ¿cierto? De la sesión anterior. Entonces, bueno, si la hicieron y tal, pues excelente. Les felicito por su tiempo y esfuerzo en esa parte. Ojalá ya tengan ya una ideita, una definición de qué es la ingeniería inversa para ustedes. Bueno, entonces ahora sí, hablemos un poco de la impresión 3D. Entonces, ¿qué es la impresión 3D? Entonces, acá dice que es una tecnología de manufactura aditiva. Entonces, ¿cómo así que manufactura aditiva? Resulta que para nosotros construir algo, por ejemplo, podemos coger un material, ¿cierto? Y vaciarle y obtener un objeto final, ¿cierto? Le quitamos, por decirlo así, un volumen inicial, le quitamos unos pedazos y obtenemos el volumen que nosotros necesitamos. Esa es una. Hay otra, por ejemplo, que es la manufactura aditiva, es decir, a partir de, no sé, del vacío, digámoslo así, entonces vamos a ir añadiendo material para crear esa geometría o para obtener ese volumen, digámoslo así. Entonces esto nos permite crear objetos tridimensionales a partir de modelos digitales, ¿de acuerdo? Mediante una suposición controlada y secuencial de capas de material. Entonces, aquí por ejemplo vamos a ver un videíto. Este video es de la impresora 3D que está aquí en el IPM. Entonces está en el laboratorio de diseño. Ustedes pueden ir a verla ya. Ahí está trabajando, mantiene trabajando. Y bueno, entonces, como se fijan aquí, digamos, está vamos a rayar esto un poco aquí. Eh, entonces aquí, digamos, lo que tenemos este elemento de aquí, ¿de acuerdo? Que digámoslo así, le entran dos filamentos o como dos tubitos de colores. ¿Sí ven que acá hay uno azulito y acá hay otro rojito? Esto se llama el filamento, ¿cierto? Y es como digámoslo así, el material. Este es el filamento o el material, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, digámoslo aquí, como se observa, entonces miren que la pieza es naranjada, quiere decir que se está utilizando este material. Entonces este material viene, ingresa aquí y atraviesa, ¿cierto? Un dispositivo que entonces, digamos, permite aplicarle calor al material y poderlo deformar térmicamente y poderlo posteriormente entonces imprimir, ¿cierto? Entonces, digamos, carrito, el texto de acuerdo a las coordenadas que ya tiene, y, y va a ir por capas, ¿cierto? Entonces miren que este objeto se está construyendo, digamos, desde aquí, desde la cama, ¿cierto? Esta es la cama, esta base, esta base de aquí es la cama. Entonces miren que él va de aquí para arriba, ¿cierto? Poco a poco él va, digamos, superponiendo capas de manera controlada y en secuencia, ¿cierto? Entonces va a ir haciendo ahí capas. Muy interesante la impresión 3D. Vamos a ver por qué podríamos o deberíamos utilizar la impresión 3D. Entonces, la impresión 3D posee algunas ventajas. Por ejemplo, nos permite desarrollar habilidades de diseño. Ahorita yo les hablaba de que, digamos, la calidad de la impresión depende mucho de tu experiencia, tus habilidades. Entonces, en la medida en que tú sepas cómo funciona el equipo, tú también entonces vas a poder tener mejores habilidades de diseño. Sucede que a veces en los proyectos, digamos, a veces uno aprende, digamos, la ruta de dibujar, modelar y finalmente manufacturar. Pero como uno no conoce bien a detalle el proceso de manufactura, ¿cierto? Entonces uno coge, modela una pieza y digamos, y no, por ejemplo, no se considera la tolerancia, ¿cierto? Porque en un modelo 3D, eso lo vamos a ver después, digamos que todo acopla muy bien. Pero ya en la impresión 3D hay que tener una tolerancia y esa tolerancia hay que tenerla en los modelos, ¿cierto? Entonces, en los modelos hay que tener la tolerancia considerando la impresión. Entonces, eso nos da unas habilidades de diseño.
Fomenta la participación en STEM. STEM es Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, esto es ¿cómo definirlo? Bueno, tiene que ver con, digámoslo así, educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto es algo en lo que se está trabajando pues en general en el mundo, en algunos países más que en otros, ¿cierto? Digámoslo así. Y la impresión 3D fomenta eso, porque es una tecnología muy llamativa y que nos permite, por ejemplo, acercar tanto la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a, digamos, por ejemplo, los jóvenes o cualquier tipo de entorno educativo, etcétera. Entonces, en ese sentido, nos apoya, digamos, por ejemplo, en las ayudas educativas. Por ejemplo, también nos permite crear dispositivos de adaptación personalizados. Hay cosas, por ejemplo, que, no sé, fabricarlas, digamos, con otros métodos es más complicado. ¿Sí? Entonces, esta flexibilidad que tiene esta tecnología de impresión, entonces nos permite personalizarlos. Digamos que la rutina de fabricación es un poco más simple, que digamos esto podría ser entre comillas, pero sí, básicamente es desde que se tenga el modelo y si el modelo está bien y la impresora pues se configure y más, es muy sencillo pasar, digámoslo así, digámoslo así, del modelo del digital, de la idea a la realidad. Y en ese sentido, pues nos da mucha libertad de diseño, ¿cierto? Nosotros podemos hacer lo que queramos prácticamente, ¿sí? Y además, ya ahorita hay alta resolución de impresión, ya hay impresoras muy buenas, hay impresoras que están imprimiendo cemento, impresoras que están imprimiendo casas prácticamente. Entonces, ahí vamos, listo. Entonces, tengamos eso en cuenta, ventajas, muchas. Y, por ejemplo, ahorita los que estudian ingeniería y demás, o para artes, o sea, tienen cantidad de aplicaciones que ahorita las vamos a observar, listo. Entonces, el proceso de impresión es muy sencillo, digámoslo así. Esto es como, aquí hay muchos, en este curso van a ver muchos diagramas, ¿cierto? Como pasos claves. Ya hacer el detalle de cada uno se va desarrollando. Entonces, lo primero es el CAD, ¿cierto? Entonces, tener una preparación del modelo 3D. CAD, ¿qué será eso? Eso es diseño asistido por computador. Lo vamos a ver más adelantico un poquito, qué es eso de CAD. Entonces se prepara un modelo 3D que es como un modelo digital, ¿cierto? Ahorita lo vimos. Y aquí entonces vamos a configurar la impresión. Entonces, cuando configuramos en este caso la impresión, entonces esto hace referencia al software, ¿listo? En el software. Y aquí posteriormente, entonces en la configuración de la impresora. Entonces, aquí estamos hablando de la configuración de, digamos, desde el software. Y además la impresora tiene unos comandos, unos teclas y botones, menú, donde también vamos a poner alguna configuración, ¿cierto? Ahora hay impresoras que ya son digitales, pero por si acaso vamos a ver cómo se configuran, ¿cierto? Y finalmente, entonces, ya cuando tenemos eso, entonces vamos a imprimir. Estas impresoras, miren, aquí aparece una página CNC que es control numérico programable. Entonces, en este caso, el CNC, digamos, lo que controla el movimiento, ¿cierto? El control, digamos, que está basado en, bueno, lo vamos a ver después un poquito, qué es CNC. Este curso no pretende, digamos, enfocarnos en esto, ¿cierto? Esto lo dijimos al principio. Es solamente una generalidad entendamos un poco. Eh, a ver qué pasa aquí. ¿No? Perdón. Listo. Continúo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver esto que les acabo de mostrar, vamos a verlo ya aplicado, ¿cierto? Entonces, eh, aquí tenemos entonces lo que vendría siendo, este es un proyecto que yo hice durante una asignatura de la carrera. Yo estudié ingeniería mecatrónica, por cierto, no lo había dicho. Y bueno, entonces, habíamos hablado que tenemos una preparación de un modelo 3D que se obtiene con CAD, ¿cierto? Con un diseño asistido de computador. Entonces, aquí, digámoslo aquí, tengamos el modelo 3D. Entonces, miren que es un modelo digital,
tridimensional, pero esto es en un computador, ¿cierto? Esta imagen de aquí es como un pantallazo del programa, del software, ¿cierto? Es invento. Cuando tenemos esto, entonces, ¿qué se hace? Se hace la configuración de la impresión y la configuración de la impresora, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte de este video, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, cuando pasamos todo ese proceso, aquí no lo vamos a saltar, solamente para que entendamos a lo que llegamos, ¿cierto? Entonces, llegamos de un diseño digital que pudo haber estado dado desde diseño o a partir de una pieza existente, ¿cierto? Y posteriormente se imprimió, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, veamos algo interesante, ¿cierto? Entonces, tenemos, digámoslo así, ay, perdón, tenemos un primer modelo aquí que es el motor, ¿cierto? Miren, miren que aquí está el motorcito. Este motor, por ejemplo, ya existe, ¿cierto? Es comercial. Quiere decir que acá este modelo 3D se sacó de un objeto real. Entonces, nosotros cogimos del fabricante, digámoslo así, el plano del motor y con base a eso obtuvimos esto. Entonces, por eso vamos a ver dibujo y vamos a ver un poquito de eso para que entendamos más o menos cómo hacer eso. Y también entonces tenemos otra pieza, por ejemplo, digamos, este acople aquí para el brazo, ¿sí? Aquí va un brazo, bueno, aquí falta el modelo el acople para el brazo, y entonces aquí ya lo tenemos impreso, mírenlo acá, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta pieza no existe comercialmente, ¿cierto? Esto no lo vende, esto era algo que yo necesitaba para ponerle este motor. Ahora, sí venden bridas para este motor, ¿cierto? Solamente nosotros para esta aplicación que estamos desarrollando requeríamos esta geometría, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, y este brazo también se modeló y aquí ya tenemos todo esto. Fíjense en esto, miren, aquí esto es una copa de sí, una copa pues de una herramienta de estas. Entonces, aquí adentro aquí no se muestra un cubo, digámoslo así, que encaja ahí con la copa. Entonces, digamos que esta pieza fue diseñada también considerando algo que ya existe, o sea, no, lo pudimos adaptar. Entonces, fijémonos en las posibilidades que nos da la impresión 3D. Aquí vamos a ver el prototipo funcional. Aquí lo que estamos haciendo es el sistema de control de posición y velocidad para una articulación robótica, ¿cierto? Y estamos considerando un payload. El payload es como la carga que va a llevar, digamos, el robot, en este caso el brazo, entonces de 500 gramos. Aquí después está como el videíto, entonces aquí estábamos probando como la respuesta a las perturbaciones, es decir, que él pudiera tener control de posición y si se perturbaba la posición, él regresa a su posición inicial, una función que tienen todos los robots industriales actualmente. Les pone un set, si él lo perturbas por alguna razón, él va siempre a estar ahí en ese set point. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cierto? Lo que es las aplicaciones de la tecnología 3D. Hablemos un poquito entonces ya del software, ¿cierto? Entonces, ya dijimos, vamos a hacer necesitamos primero preparar el modelo 3D y luego entonces trabajarlo en la preparación de la impresión en el software, ¿cierto? Dijimos. Entonces, para lo que vendría siendo el modelado 3D, vamos a utilizar Autodesk Inventor o, por ejemplo, bueno, hay muchos, ¿cierto? Está, por ejemplo, Autodesk Inventor, está, por ejemplo, CAD, está, por ejemplo, NX, o sea, hay varios, hay hasta herramientas en línea que te permiten, pues, como hacer esa parte. Entonces, es muy interesante. Bueno, y también tenemos Autodesk Fusion 360. Este software también lo pueden descargar con el correo institucional, pertenece pues a Autodesk, o sea que también lo pueden, digamos, ustedes descargar. Listo. Tenemos aquí entonces lo que es la parte de la impresión. Entonces, para la impresión, entonces la impresora nos podemos comunicar con ella o pasarle el programa y las configuraciones. Por ejemplo, tenemos a Ultimaker Cura, Simplify 3D y Slicer, ¿cierto? Estos son algunos, vuelvo y repito, hay más software. En este caso, se les va a presentar, ¿cierto? Yo y digamos, es que no les quiero adelantar qué es lo que es el segundo video. Para el segundo video,
en la segunda parte de este video vamos a ver el software de Ultimaker Cura, es decir, cómo cogemos ya el modelo, ¿cierto? En el formato que es, vamos a aprender el formato, y entonces ya lo llevamos al Ultimaker Cura, y luego entonces ya vamos a devolvernos al inventor y vamos a mirar esa parte. Entonces vamos a ver cómo configuramos aquí el Cura y todo eso para la impresión, ¿de acuerdo? Muy bien. Aplicaciones, muchas. La tecnología 3D tiene muchas aplicaciones, ¿cierto? Yo aquí les estoy dejando solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aplicaciones, ¿cierto? Diferentes. Si ustedes quieren, ¿cierto? Profundizar un poco más en cada una de estas aplicaciones, fíjense que cada una tiene aquí, entre este símbolo de acá, el 5 o bueno, 6 7 ese número es la referencia, ¿cierto? Entonces, ustedes ya saben, al final van a encontrar las referencias y estos son, digamos, de artículos científicos, ¿cierto? Entonces, ustedes van a ver muchas aplicaciones que hay en investigación y no solo en artículos, o sea, también en industria y todo eso ustedes lo van a ver. Entonces busquen. En lo que es fabricación de prototipos, bastante. De hecho, acabamos hace poco de ver una con el brazo robótico. Era un prototipo, por ejemplo. La fabricación de piezas ligeras. También tenemos productos de funcionalidad mejorada, ¿cierto? Por ejemplo, ya tenemos aquí, en este caso, impresoras 3D que están haciendo alimentos, ¿sí? Hay ya impresoras 3D que hacen, por ejemplo, en este caso creo que como unas galletas, ¿sí? Recuerdo que hablaban como de galletas. Entonces, ahí está como digamos una de las posibilidades. Yo vi por ahí un, un artículo donde hablaban de que estaban haciendo carne con impresión 3D, entonces imagínense, ¿cierto? Bueno, implantes médicos, entonces miren por ejemplo aquí, digamos es uno de los implantes, váyanse a este artículo, es muy interesante, donde explican cómo se hizo todo esta parte del implante, para los que les gusta la biomédica o esta parte, ¿sí? Fíjense que esto es algo, digamos que es muy, voy a decir tal vez una palabra que no es la apropiada, pero es como muy personalizado, ¿cierto? Digamos, esto es un caso, es para un paciente en específico. Entonces, la impresión 3D nos permite eso. Y miren el material, ¿sí? Esto parece como acero o algo así, pero es impresión 3D. Ah, y es que la impresión 3D se le puede poner acero también. ¿Listo? Sí, se puede. Listo. Bueno, se puede, obviamente no piensen como que hay una barra de acero entrando en el extrusor. Bueno, eso después vemos cómo es ese tipo de filamento. La fabricación de instrumentos científicos, claro que sí. Por ejemplo, hace poco yo estuve en una pasantía de investigación en el que, digamos, se estaban haciendo unos detectores de radiación tipo Water Cherenkov y estos se estaban fabricando con impresión 3D en unos tanques. Entonces, estaba explorando cómo, digamos, funcionan los detectores y se imprimen. La producción de comida, ya lo vimos, ¿cierto? La industria civil, miren esto es una impresora 3D que está además acoplada, digamos, a este sistema móvil, este robot móvil, y esta impresora, entonces, miren, está construyendo una casa completa, ¿cierto? Miren lo que está imprimiendo, eso es cemento. Entonces, hay impresión 3D, listo. Lo que decíamos de los productos de funcionalidad mejorada, entonces esto es un zapato que digámoslo así, esta geometría la obtuvieron pues con un análisis muy interesante de esfuerzos y demás. Pueden buscarlo. Es este el 7. Y ahí lo ven. Entonces miren que las utilidades son muchas. La civil y aquí se me pasan, ¿cierto? Esto es como muy general, pero hay más, ¿cierto? Hay muchas más. Entonces, bueno, total, hay mucho por hacer, pero entonces primero hay que aprender un poquito más de la tecnología, listo. Ya no le demos más vueltas a esto, yo creo que en la parte de la introducción es lo necesario, descargarse el software Autodesk si quiero modelar, y si no, entonces bueno, los podemos sacar de la web. Y listo, entonces, ahora sí, vámonos a la práctica, vámonos para la práctica. Y entonces vamos a la segunda parte de este video. ¿Qué vamos a hacer en esta parte, digamos, del video?
Vamos a escuchar, y a ver un video de un chico que tiene mucha experiencia con la impresión 3D. Él ha estado trabajando durante varios años con esta parte, ha también desarrollado su trabajo de grado en esta área y demás. Entonces, él tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. Qué mejor que él para que nos enseñe un poco. Entonces, él nos va a mostrar sus impresoras, nos va a mostrar cómo se configuran y demás. Creo que eso me parece mucho más interesante que estarles mostrando diapositivas y videos. Entonces vamos a la práctica a ver si aprendemos un poquito. Qué bueno haber hecho esto presencial. No se pudo hacer porque por diferentes formas. Pero bueno, esto también es interesante que sea así en grabación porque finalmente este material va a quedar para generaciones, ¿cierto? No es como si hiciéramos el curso presencial y iban dos personas, entonces ya esas dos personas aprendieron. Bueno, ¿y qué tal si en el futuro hay otras personas que también se podrían beneficiar? Entonces es mejor dejarlo así en el repositorio, que sea libre y que muchas personas ojalá vean este curso y se enamoren de esto y bueno, en fin, listo. Entonces, vámonos a la práctica. Antes de eso, próxima clase, vamos a ver modelado 3D en Inventor, ¿cierto? Entonces ya eh, eh, vamos a empezar a lo que es el modelado y antes de modelado vamos a hacer un poquito de dibujo, ¿listo? Y como para entrar digámoslo así, en sintonía con este curso. Y igualmente, entonces aquí, opcional, respondan la pregunta motivadora y ahí ya van a ver qué es lo que vamos a hacer en esta parte. Listo. Referencias para que la revisen. Aquí están todos los artículos que pusimos allá en las aplicaciones. Entonces, para que lo busquen y lo lean, ahí está. Aquí está. Esto se llaman DOEs, ¿de acuerdo? Estos son identificadores de los artículos científicos. Importante saber eso. Entonces, ustedes pueden ir a darle clic ahí y abrir una ventana. Tal vez mi computador se demora un poquito porque es un poquito lento. Bueno, vamos a abrirlo acá. Y entonces aquí abre, esto es de Springling, y abre entonces, digámoslo así. Ustedes saben que para descargar esos artículos, ¿cierto? Hay que meterse por una de las bases de datos. Yo realmente desconozco exactamente si la institución tiene con Springer, yo creo que sí. Entonces, si ustedes quieren aprender un poco más de esto, de cómo consultar en bases de datos y demás, voy a hacer un video extra en este curso al final para que ustedes, dedicado a eso, ¿cierto? Entonces, cómo citar, cómo buscar, qué pasa si necesito un artículo que no sé, no está digámoslo así, en enlace con las bases de datos de mi universidad, entonces, ¿por dónde lo puedo buscar? ¿Cierto? Etcétera. También voy a explicarles un poco cómo algunas ecuaciones de búsqueda útiles, entre otras cositas. ¿Listo? Por ahora, entonces, así que, ¿ok? Entonces, bueno, a ustedes muchísimas gracias. ¿Preguntas? Bueno, creo que la pregunta de preguntas sobra porque es un video. Sino que yo hice este video pensando un poco en la presencialidad. Pero bueno, entonces recuerden, por si acaso, allá está en el laboratorio y ustedes pueden acercarse en el bloque F, primer piso. Por allá yo mantengo y si no, pues preguntan y ahí conversamos de ingeniería un poco. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a ver cómo es esto de la impresión 3D entonces.